¿Sabías que ese pescado que estás comiendo cada semana, con la mejor intención de cuidar tu salud, podría ser el mismo que te está llevando directo a una sala de urgencias sin que te des cuenta? Lo has estado incluyendo en tus comidas durante años, sin síntomas evidentes, creyendo que es una excelente fuente de proteína y ácidos grasos omega 3. Y sin embargo, hoy puede estar elevando tu presión, dañando tus riñones y debilitando tu memoria. Lo que parece un detalle sin importancia, ese pescado que eliges, puede marcar un antes y un después en tu salud y en cómo vives tu vejez. Y esto no es teoría. Lo he visto con mis propios ojos cientos de veces en la práctica médica. Hola, mucho gusto. Soy el doctor Ricardo Almonte, médico internista con más de 38 años de experiencia, y en todo este tiempo he acompañado a miles de personas mayores de 60 años en su camino hacia una vida más saludable. Y te digo algo que he comprobado una y otra vez. La mayoría de mis pacientes no tenía idea de que lo que más estaba afectando su salud no eran los azúcares, ni las grasas, era el pescado. Sí, ese alimento que todos creemos que es saludable por naturaleza. ¿Pescado peligroso? ¿Estás seguro, doctor? Es lo primero que me dicen. Pero si yo creía que el pescado era bueno para el corazón. Y muy seguramente pienses igual y lo entiendo. Hemos escuchado durante toda la vida que el pescado es sinónimo de salud. Pero déjame decirte una verdad que va a ser muy debatida, no todos los pescados son iguales. No es lo mismo un pescado criado en granjas contaminadas que uno capturado en su entorno natural. No es lo mismo uno repleto de sodio, antibióticos o mercurio, que uno limpio y seguro. Y aquí viene la parte más delicada. Después de los 65 años, tu cuerpo ya no elimina toxinas como antes. El hígado se vuelve más lento, los riñones no filtran igual, el sistema inmune se debilita y comer lo mismo que comías a los 40, a los 70 puede tener un impacto completamente distinto. Por eso hoy voy a revelarte los 4 tipos de pescado que jamás deberías comer después de los 65, y también te voy a decir cuáles sí deberías incluir en tu dieta porque actúan como verdaderos aliados para tu corazón, tu memoria y tus defensas. Acompáñame hasta el final que también te voy a explicar cómo cocinarlos y cómo conservarlos, porque incluso el mejor pescado puede volverse dañino si lo preparas mal. El primer pescado que debes evitar, y que miles de personas mayores siguen comiendo convencidas de que es saludable, es el atún. Sí, el atún. Especialmente el enlatado. Sé que suena contradictorio, pero escúchame bien, este pescado, que durante años se ha vendido como una fuente noble de proteína, puede convertirse en un verdadero veneno para tu cuerpo después de los 65. Déjame contarte el caso del señor Ernesto Rivas, un paciente mío de 75 años, que vivía en León. Un hombre muy cuidadoso con su salud, caminaba todos los días, evitaba los azúcares, y comía, sí, atún en lata 3 veces por semana. Lo hacía porque escuchó que los pescados azules eran buenos para el corazón. Y el atún, además de práctico, era económico. Le parecía una gran opción para su edad. Pero con el tiempo, comenzó a notar que se le nublaba la memoria, le costaba concentrarse, y empezó a caminar más lento, con inseguridad. Pensó que era el paso natural del envejecimiento. Pero cuando lo revisé en consulta y le ordenamos estudios, los resultados fueron impactantes. Tenía niveles de mercurio en sangre 6 veces más altos de lo normal. Y lo peor es que el daño ya había comenzado. Su sistema nervioso estaba afectado, sus riñones trabajaban al límite y había signos iniciales de deterioro cognitivo. Ahora bien, ¿por qué el atún puede hacer tanto daño? Porque el atún está en la cima de la cadena alimentaria marina. Se alimenta de peces más pequeños, que a su vez ya han absorbido metales pesados. Y así, a lo largo del tiempo, el atún va acumulando en su cuerpo grandes cantidades de mercurio, en un fenómeno llamado bioacumulación. Según la FDA, la cantidad de mercurio en un kilo de atún puede ir de 0.5 hasta 1.5 miligramos. Eso significa que, en muchos casos, excede 2 o 3 veces el límite seguro para el consumo humano, especialmente en personas mayores. El problema con el mercurio es que no se elimina fácilmente del cuerpo. Se acumula. Se queda en el sistema nervioso, en los riñones y en el cerebro. Después de los 65 años, cuando ya no depuramos con la misma eficacia, basta con pequeñas cantidades regulares para que el daño sea profundo. Los primeros síntomas suelen ser sutiles. Adormecimiento en las manos, fatiga sin causa, torpeza al caminar. Pero si se ignoran, vienen cosas mucho más graves como pérdida de memoria, dificultad para hablar, incluso demencia. El atún también es uno de los pescados con mayor riesgo de causar intoxicación por histamina. Esto ocurre porque el atún es rico en un aminoácido llamado histidina. Si el pescado no se conserva a la temperatura adecuada, esa histidina se convierte en histamina, una sustancia que puede generar reacciones alérgicas severas, urticaria, enrojecimiento e incluso shock anafiláctico en personas mayores. Y sí,
Esto incluye también al atún enlatado. Porque muchas personas piensan que, por estar en una lata, está libre de riesgos. Pero no. El atún enlatado puede contener BPA, bisfenol A, un compuesto químico que actúa como disruptor endocrino, alterando tu sistema hormonal, aumentando el riesgo de diabetes, hipertensión e incluso cáncer. Peor aún, para conservarlo, los fabricantes añaden grandes cantidades de sal. Una sola lata puede tener entre 300 y 500 miligramos de sodio, y si ya tienes la presión alta, estás básicamente consumiendo un combo que eleva tu presión, daña tus riñones y altera tu sistema hormonal, todo al mismo tiempo. Don Ernesto, de quien te hablé hace un momento, después de 6 meses sin atún y con tratamiento de desintoxicación, sus niveles de mercurio cayeron a la mitad. Su memoria comenzó a mejorar, volvió a hablar con más claridad y pudo retomar sus caminatas matutinas. Él mismo me dijo: «Doctor, nunca pensé que ese pescado que siempre consideré saludable me estuviera haciendo tanto daño. Por eso te lo digo con total convicción. El atún ya no es un alimento seguro después de los 65 años. Ni el atún fresco, ni el enlatado. El riesgo no es uno, son 4 al mismo tiempo. Mercurio, que ataca tu cerebro y tus riñones; histamina, que puede generar reacciones graves; BPA, que altera tus hormonas; y sodio en exceso, que sabotea tu presión arterial. Si tienes latas de atún en tu despensa, mi recomendación como médico es clara: elimínalas de tu dieta. Después de los 65, este pescado deja de ser un protector para convertirse en una amenaza invisible. El segundo pescado que debes evitar, especialmente después de los 65, es aquel que muchos consumen con la esperanza de fortalecer el cuerpo: los pescados de agua dulce, como la carpa, el bagre, la tilapia o el pez cabeza de serpiente. Sí, esos que a menudo se preparan en caldos, estofados picantes o sopas para levantar las defensas. ¿Te suena familiar el caldo de mojarra, el sancocho de bagre o el pescado al vapor que se sirve con verduras para los mayores? La intención es buena, pero lo que pocos saben es que estos pescados concentran 3 amenazas al mismo tiempo: parásitos, metales pesados y bacterias peligrosas. Y es que los parásitos de agua dulce son mucho más resistentes de lo que la mayoría imagina. Algunos pueden sobrevivir varios minutos incluso en agua hirviendo, y si el pescado se cocina mal o se sirve medio crudo, los huevos llegan vivos al organismo. En jóvenes, el cuerpo tiene más recursos para combatirlos. Pero en personas mayores, el sistema inmune está más lento, y los parásitos se multiplican más rápido, dañando hígado, intestinos y hasta los pulmones. Y ese no es el único problema. Los ríos y lagunas donde viven muchos de estos peces suelen estar contaminados con aguas residuales, pesticidas y desechos industriales. Eso significa que peces como la tilapia o el bagre absorben plomo, cadmio y cromo, metales pesados que luego terminan en tu cuerpo. Y aquí entra otro punto clave: después de los 65 años, tus riñones ya no eliminan estas toxinas con la misma eficacia. Incluso pequeñas cantidades de estos metales, si se acumulan a lo largo del tiempo, pueden provocar insuficiencia renal, hipertensión o enfermedades cardíacas. Pero aún falta una tercera amenaza: las bacterias. El agua dulce, al ser más cálida y con menor circulación que el agua de mar, es el ambiente perfecto para el crecimiento de Escherichia coli, Salmonella y Vibrio, bacterias que causan intoxicaciones graves. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, las personas mayores de 65 años tienen hasta 15 veces más probabilidades de sufrir intoxicaciones alimentarias graves por consumo de pescado de agua dulce que los adultos jóvenes. Y si además hay deshidratación, desequilibrio de electrolitos o un sistema inmune comprometido, los síntomas se pueden transformar rápidamente en un shock séptico o insuficiencia renal aguda. Y aquí quiero ser enfático: nunca comas pescado de agua dulce crudo, ni en ceviches ni en aguachiles. Aunque se vea fresco o venga del río más limpio, los parásitos y bacterias no se eliminan si no aplicas calor. Ni limón ni vinagre los matan. Solo la cocción completa garantiza seguridad. Jóvenes y adultos quizás puedan tolerar pequeñas dosis, pero una persona mayor no tiene el mismo margen de defensa. Lo que antes era un malestar leve, ahora puede ser una hospitalización de emergencia. Y aquí va una lista de pescados de agua dulce que debes evitar o tratar con extremo cuidado: carpa, tilapia de río, bagre, mojarra de laguna, pez cabeza de serpiente, también llamado guabina en algunos países, y el sábalo o bocachico de río. El tercer pescado que debes evitar, sobre todo si ya pasaste los 65 años, es uno que parece el más inocente de todos: limpio, blanco, sin olor fuerte, pero por dentro puede estar cargado de antibióticos, hormonas y aditivos químicos. Hablo del mero de criadero, también conocido en varios países como cabrilla o róbalo de cultivo. En muchas mesas latinas es un pescado muy común. Se prepara en filetes al horno, en sopas suaves,
guisos o incluso empanizado. Es fácil de comer, tiene un sabor neutro, y a los adultos mayores les suele gustar mucho porque es entre comillas ligero. Pero te tengo una advertencia importante. Si en la etiqueta aparece la palabra de criadero o de cultivo, ya no estamos hablando del mismo pescado. El mero de criadero, ese que se cría en estanques artificiales, puede ser una bomba silenciosa de residuos químicos para un cuerpo envejecido. Porque para mantener viva a una gran cantidad de peces en espacios reducidos, los criaderos usan antibióticos, hormonas y piensos artificiales en exceso. Todo eso termina acumulado en el cuerpo del pez, y luego en el tuyo. Déjame contarte el caso del señor Julián Morales, de 73 años, de Córdoba, Argentina. Durante años, comía filetes de róbalo de criadero 2 o 3 veces por semana, porque pensaba que al ser pescado blanco era más sano que la carne roja. Y sí, el pescado blanco natural lo es. Pero comenzó a sufrir de problemas intestinales, inflamación, diarreas persistentes, gases y una fatiga cada vez más intensa. Al enfermarse de neumonía, los antibióticos que le recetamos no surtieron efecto. Y la razón es que había desarrollado una infección por bacterias resistentes a los antibióticos. Y cuando investigamos a fondo, el patrón era claro: el consumo repetido de pescado con residuos antibióticos había alterado por completo su flora intestinal y había favorecido el crecimiento de bacterias resistentes. Te explico los 3 grandes riesgos del pescado de criadero. Primero, los residuos de antibióticos. En los criaderos, los peces reciben antibióticos como oxitetraciclina o sulfas para evitar infecciones masivas. Pero estos medicamentos no se eliminan por completo del cuerpo del pez, y una parte queda en su carne. Cuando una persona mayor consume repetidamente este tipo de pescado, estos residuos llegan a su organismo, destruyen las bacterias buenas del intestino, debilitan la digestión y abren la puerta a infecciones intestinales recurrentes. Además, como en el caso de Julián, aumentan el riesgo de que los antibióticos de verdad dejen de funcionar cuando más se los necesita. Segundo, las hormonas de crecimiento. Para engordar al pescado rápidamente, algunos criaderos, especialmente en países con baja regulación, utilizan hormonas artificiales. Estas sustancias interfieren con el sistema endocrino humano, pueden provocar hipertensión, alteraciones en la tiroides, problemas con el azúcar en sangre e incluso cambios en el estado de ánimo y el sueño. Después de los 65 años, cuando las hormonas ya son naturalmente más inestables, este tipo de exposición puede tener efectos mucho más potentes y peligrosos. Tercero, los piensos artificiales y aditivos químicos. A diferencia del mero salvaje, el de criadero no se alimenta de algas o pequeños peces. Se alimenta de piensos artificiales, muchas veces cargados de colorantes, conservantes, harinas animales y químicos estabilizadores. Estos ingredientes generan una carga innecesaria para el hígado y los riñones, que en la vejez ya tienen una capacidad reducida de detoxificación. A la larga, este tipo de alimentación puede favorecer la inflamación crónica y la acumulación de toxinas en el cuerpo. Y esto no es todo. Hay que mencionar un detalle importante. El pescado de criadero importado, especialmente el que viene de países con poca supervisión sanitaria como China, Vietnam o algunos criaderos de Centroamérica, puede haber sido criado en aguas contaminadas o con sustancias prohibidas. Por eso, verifica siempre el país de origen. Si no conoces la marca, si el precio es sospechosamente bajo o si no hay información clara en la etiqueta, no lo compres. Volvamos al caso del señor Julián. Tras dejar completamente el pescado de criadero, seguir una dieta para repoblar su flora intestinal y aplicar tratamientos específicos para las bacterias resistentes, su salud intestinal comenzó a mejorar y volvió a responder bien a los antibióticos. Pero el daño ya estaba hecho, su función renal quedó reducida y desde entonces tiene que cuidar mucho más su alimentación. Y me dijo una frase que repito en cada charla: «Doctor, pensé que comía sano, y en realidad estaba llenando mi cuerpo de químicos». El cuarto pescado que deberías evitar, especialmente si estás en la tercera edad, es uno que muchos consideran saludable, sofisticado e ideal para el desayuno. Hablamos del salmón ahumado. Debido a su preparación y conservación, representa una combinación peligrosa de factores para el cuerpo envejecido. Veamos por qué. Primero, el exceso de sodio. Para que el salmón ahumado adquiera ese sabor característico y se conserve durante semanas, se le aplica una gran cantidad de sal. Unos 100 gramos de salmón ahumado contienen más de 1200 miligramos de sodio, es decir, más de la mitad del límite diario recomendado. Después de los 65 años, los riñones ya no eliminan el sodio con la misma eficacia, y ese exceso puede traducirse en retención de líquidos, aumento de la presión arterial y sobrecarga del corazón. Segundo, los nitritos, que son conservantes utilizados para mantener el color rosado del salmón y evitar el crecimiento de bacterias durante el almacenamiento. El problema es que estos nitritos, al ingresar al cuerpo,
se transforman en nitrosaminas, sustancias clasificadas por la Organización Mundial de la Salud como carcinógenos del grupo 1. Estas sustancias han sido vinculadas con un mayor riesgo de cáncer gástrico, especialmente cuando se consumen de forma habitual. Tercero, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, como el benzo-A-pireno, que se adhieren a la superficie del pescado durante el proceso de ahumado. Aunque le dan al salmón ese sabor ahumado tan característico, también son sustancias potencialmente cancerígenas que se han relacionado con tumores en el aparato digestivo. Y lo más preocupante es que están concentrados precisamente en la capa externa del salmón, esa que muchos consideran la más sabrosa. Cuarto, el riesgo de infección por listeria, una bacteria que puede crecer en alimentos refrigerados, especialmente en productos ahumados como el salmón. A diferencia de otras bacterias que mueren con el frío, la listeria puede seguir proliferando en el refrigerador. En adultos mayores, esta bacteria puede causar fiebre alta, diarrea, neumonía e incluso meningitis o infecciones generalizadas, que pueden ser fatales si no se detectan a tiempo. Quinto, el origen del producto. La mayoría del salmón ahumado que llega a América Latina es importado. Si durante su transporte hubo fallos en la cadena de frío, algo más común de lo que se cree, las proteínas pueden desnaturalizarse y facilitar el crecimiento de microorganismos. Esto aumenta el riesgo de intoxicaciones alimentarias, vómitos, malestar estomacal y diarreas agudas. Y así fue como llegamos al caso de la señora Isabel. Cuando eliminó el salmón ahumado de su dieta, su presión arterial comenzó a normalizarse. En menos de 3 semanas, volvió a tener valores saludables, y su sensación de fatiga mejoró notablemente. Me miró y me dijo, «Doctor, lo hacía para cuidarme, y casi me cuesta una complicación cardíaca». Y eso es lo que quiero que entiendas. No se trata de demonizar el salmón. El problema no es el pescado en sí, sino la forma en que ha sido procesado. El salmón natural, cocinado adecuadamente, es una excelente fuente de proteína y ácidos grasos esenciales. Pero el salmón ahumado, especialmente si se consume con frecuencia, es una combinación peligrosa de sodio, conservantes cancerígenos, humo procesado y bacterias ocultas. Entonces, después de los 65 años, ¿qué es lo más recomendable? Evita por completo el salmón ahumado en presentaciones refrigeradas. Si deseas incluir salmón en tu dieta, hazlo al horno, a la plancha o al vapor, y mejor aún si es salvaje o de empresas confiables que certifican su origen y congelación rápida. No te dejes engañar por su imagen elegante. El salmón ahumado es un alimento procesado que puede elevar tu presión, afectar tu hígado, alterar tu sistema digestivo y exponerte a sustancias cancerígenas. En resumen, los 4 pescados que debes evitar después de los 65 años son: el atún, por su alto contenido en mercurio, sodio, BPA y riesgo de histamina. Los pescados de agua dulce, por su carga de parásitos, bacterias y metales pesados. El mero de criadero, por los antibióticos, hormonas y químicos que acumula. El salmón ahumado, por su exceso de sal, conservantes cancerígenos y riesgo de infecciones. El cuerpo envejecido necesita alimentos nobles, seguros, sin sorpresas ocultas. Y aunque parezca difícil al principio, hacer estos cambios en tu alimentación puede significar más años con buena memoria, menos presión alta, menos fatiga y menos visitas al hospital. Ahora que ya conoces los 4 pescados que deberías evitar, es momento de hablar de aquellos que sí pueden ayudarte a fortalecer tu salud después de los 65 años. Y no exagero cuando digo que algunos de estos pescados pueden convertirse en una especie de medicina natural si los consumes con regularidad y de la forma correcta. El primero en esta lista de aliados es la caballa, también conocida como saba o mackerel. Muchas personas la evitan porque piensan que tiene demasiada grasa. Pero lo que pocos saben es que esas grasas son exactamente lo que necesita el cuerpo envejecido para proteger el corazón, el cerebro y las articulaciones. La caballa es una de las fuentes más potentes de ácidos grasos omega 3, especialmente DHA y EPA. Estos compuestos ayudan a reducir la inflamación, protegen las neuronas y mejoran la función cerebral. En personas mayores que consumen caballa al menos 2 veces por semana, se ha observado una disminución significativa del riesgo de deterioro cognitivo y demencia. Además, el omega 3 actúa directamente sobre el sistema cardiovascular. Reduce los triglicéridos, regula el colesterol, mejora la circulación y fortalece la elasticidad de las arterias. Y todo esto lo hace de forma natural, sin necesidad de fármacos adicionales. Otra ventaja de la caballa es que, a diferencia del atún o de otros pescados grandes, tiene muy baja concentración de mercurio. Esto se debe a que está más abajo en la cadena alimenticia, por lo que no acumula metales pesados. Puedes comerla sin miedo, incluso si tienes antecedentes de problemas renales. Y si hablamos de proteína, la caballa también destaca. Proporciona proteínas de alta calidad,
de fácil digestión, que son fundamentales para mantener la masa muscular en la tercera edad. Recordemos que, con el paso del tiempo, el cuerpo tiende a perder músculo si no recibe suficiente proteína. Una de mis pacientes, la señora Carmen Sotomayor, de 78 años, residente en Quito, Ecuador, comenzó a incluir caballa asada en su dieta 2 veces por semana. En 6 meses, no solo logró estabilizar su colesterol y su presión arterial, sino que también recuperó fuerza y agilidad al caminar. Su memoria mejoró y se sentía mucho más clara mentalmente. Eso sí, como siempre, la forma de preparación importa. Evita cocinar la caballa con mucha sal o a fuego muy alto. Lo mejor es asarla a temperatura media o hacerla al vapor con especias naturales. También puedes prepararla guisada con tomate y cebolla, sin añadir salsas procesadas ni condimentos artificiales. El segundo pescado recomendado es el jurel, un pescado blanco muy noble y digestivo, también conocido como chicharro en algunos países. Muchas personas mayores sufren de digestiones lentas, acidez o inflamación abdominal. El jurel es ideal en estos casos porque tiene carne suave, bajo contenido graso y es fácil de masticar y digerir. Es perfecto para personas con gastritis, colon irritable o simplemente con apetito reducido. Pero no solo es fácil de digerir. También es rico en proteínas magras y contiene pequeñas cantidades de omega 3, lo cual lo convierte en un alimento equilibrado y funcional. Además, el jurel es rico en selenio, un antioxidante que combate el estrés oxidativo y ayuda a prevenir el envejecimiento celular. El selenio también apoya el funcionamiento del sistema inmune y, según algunos estudios, puede tener efectos protectores frente a ciertos tipos de cáncer. Una paciente mía, doña Mercedes Gutiérrez, de 75 años, sufría de molestias gástricas que la hacían rechazar muchos alimentos. Empezó a consumir jurel al vapor, combinado con verduras suaves, y no solo recuperó el apetito, sino que mejoró su digestión, su estado de ánimo y sus análisis de sangre. Puedes preparar el jurel al horno, a la plancha o al vapor. Queda excelente con cebolla, zanahoria y un toque de aceite de oliva. Evita freírlo o empanizarlo. El tercer pescado que te recomiendo incluir en tu dieta es la corvina amarilla, también conocida como cojinúa, lenguado o pescado blanco pequeño dependiendo del país. Este pescado ha sido parte de la cocina tradicional de muchos hogares, especialmente en desayunos ligeros, y no es casualidad. Es rico en calcio y fósforo, dos minerales esenciales para mantener los huesos fuertes. Después de los 65 años, los huesos se vuelven más porosos, y la pérdida de densidad ósea es una amenaza real. La corvina ayuda a prevenir la osteoporosis y reduce el riesgo de fracturas, algo clave en adultos mayores. También tiene bajo contenido graso, es fácil de digerir, y su carne es suave y agradable al paladar. En combinación con una dieta rica en vegetales verdes y legumbres, puede marcar una diferencia notable en la salud ósea y muscular de las personas mayores. Y lo mejor es que es un pescado económico y fácil de encontrar. Finalmente, el cuarto pescado que deberías considerar es la platija, también llamada lenguado pequeño o gallo en algunos países. Este pescado es extremadamente bajo en grasa, pero rico en taurina, un aminoácido que ayuda a regular la presión arterial, mejorar el perfil lipídico y calmar el sistema nervioso. Es ideal para personas que sufren de insomnio, ansiedad o hipertensión leve. Además, tiene propiedades que apoyan la función hepática, por lo que es útil en personas con hígado graso o que toman varios medicamentos al día. Es fácil de preparar, tiene una textura que se deshace en la boca y no deja olor fuerte. Puedes cocinarla al vapor, en guisos suaves o a la plancha con ajo y jengibre. Incluso las personas con estómago sensible la toleran bien. Una paciente con hígado graso y colesterol elevado incluyó platija cocida 2 veces por semana y en 3 meses mejoraron sus enzimas hepáticas, su digestión y su energía general. Como ves, hay opciones deliciosas y seguras. No se trata de dejar el pescado. Se trata de elegir con inteligencia cuáles se apoyan tu cuerpo y cuáles te están saboteando sin que lo notes. Ahora que ya sabes qué pescados evitar y cuáles incorporar a tu alimentación después de los 65 años, es fundamental que entiendas algo igual de importante, como manipular, cocinar y conservar el pescado correctamente. Porque incluso el pescado más saludable puede convertirse en un riesgo si no se trata con el cuidado que el cuerpo envejecido necesita. A esta edad, el sistema digestivo es más delicado. El hígado y los riñones ya no filtran toxinas con la misma eficacia, y el sistema inmune responde con más lentitud ante bacterias o sustancias nocivas. Por eso, a continuación te comparto 3 reglas esenciales que todo adulto mayor debería seguir para consumir pescado de forma segura y sin riesgos ocultos. Primera regla: siempre cocina el pescado completamente. Jamás lo consumas crudo. Pescados como el atún, la tilapia o los de agua dulce pueden contener parásitos y bacterias invisibles a simple vista.
Aunque luzcan frescos, no son seguros si no han sido expuestos al calor. Cocinar el pescado a la temperatura adecuada es la única forma de garantizar que no estás ingiriendo organismos que puedan causar enfermedades graves. ¿Y cuál es la temperatura adecuada? Lo ideal es que el centro del pescado alcance al menos 63 grados Celsius. Si estás cocinando un filete de unos 2 centímetros de grosor, dale entre 5 a 7 minutos por lado a fuego medio. Para estofados o sopas, asegúrate de hervirlo al menos 10 minutos. Muchos adultos mayores caen en la trampa de los ceviches, pescados semicrudos, marinados o ahumados fríos, pensando que están comiendo algo liviano. Pero lo cierto es que, a esa edad, el pescado crudo deja de ser una opción segura. Segunda regla: elimina por completo las vísceras y la sangre. Muchos de los parásitos, toxinas y metales pesados que acumula el pescado se concentran en sus órganos internos. El hígado, las branquias, el intestino, son zonas donde pueden quedar residuos peligrosos incluso después de la cocción. Por eso, cuando compres pescado fresco, límpialo cuidadosamente. Lava su interior con abundante agua fría y asegúrate de retirar cualquier membrana negra o restos de sangre que puedas encontrar en la cavidad abdominal. Si puedes, utiliza una pequeña cuchara o un cepillo de cocina para hacerlo a fondo. Luego, déjalo en remojo en agua con sal durante unos 30 minutos. Esto ayudará a eliminar impurezas y a mejorar su sabor. Tercera regla: verifica siempre el origen y la cadena de frío. La procedencia del pescado importa. Y mucho más de lo que crees. No todos los productos del mar que llegan a tu mesa cumplen con controles de calidad. Muchos pescados importados provienen de criaderos con estándares dudosos, donde se usan antibióticos prohibidos o se crían en aguas contaminadas. Por eso, cuando compres pescado congelado, lee la etiqueta. Fíjate en el país de origen, en si ha sido criado o capturado, y en qué condiciones fue empacado. Evita comprar pescado en puestos callejeros sin refrigeración adecuada. Prefiere los supermercados de confianza, las pescaderías con certificación o los distribuidores reconocidos. Y si ves que el empaque tiene muchos cristales de hielo en su interior, eso puede indicar que el producto fue descongelado y vuelto a congelar, algo que aumenta muchísimo el riesgo de proliferación bacteriana. Si compras pescado fresco, lo ideal es cocinarlo el mismo día. Si necesitas guardarlo, no lo dejes en el refrigerador más de 24 horas. Lo mejor es congelarlo en porciones, bien selladas, y consumirlo dentro de los próximos 3 meses. Y si te sobra pescado ya cocido, no lo dejes a temperatura ambiente. Guárdalo de inmediato en refrigeración, y cuando lo vayas a consumir, recalienta completamente antes de comerlo. Nunca comas pescado cocido frío directo del refrigerador. He visto muchos casos donde un simple error en la cocción o en la conservación termina en una intoxicación alimentaria que podría haberse evitado. Y a esta edad, una infección que a los 30 años se resolvía con un antibiótico, a los 70 puede dejarte hospitalizado durante semanas. Por eso te lo repito, el pescado puede ser medicina o puede ser veneno. Todo depende del tipo que elijas y de cómo lo prepares. La salud no comienza en una pastilla, ni en una receta médica. Comienza en lo que decides poner en tu plato. En ese plato cotidiano donde puedes elegir cuidarte o castigarte sin saberlo. Si esta información te ha resultado útil, te invito a suscribirte, activar la campanita y compartir este video con tus familiares, con tus padres, con tus abuelos. Porque muchas veces, lo que más enferma a las personas mayores no es lo que hacen mal, sino lo que hacen convencidos de que está bien. Y tú puedes ayudarlos a abrir los ojos a tiempo. Soy el Dr. Ricardo Almonte, internista, y estoy aquí para ayudarte a vivir una vejez más vital, más clara y más libre. Muchas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos en el próximo video.